Bueno, pues bienvenidos todos al pleno ordinario de junio, la convocatoria ordinaria que la hacemos el lunes. Disculpar la ausencia de Aroa, que no puede llegar, y Juan lo tenemos conectado telemáticamente, por lo tanto hay quórum suficiente y empezamos el pleno. Punto 1, parte resolutiva. Punto 1, expediente 1137-2021, contrataciones, prórroga, contrato, limpieza de edificios y dependencias municipales. Luisa. Visto el informe de fiscalización favorable de fecha 22 de junio de 2026, visto el contrato de servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales con número de expediente 1137-2021, adjudicado con fecha 25 de agosto de 2022, por acuerdo de pleno al Incamar SL y cuya formalización se produjo con fecha 1 de septiembre de 2026, visto el pliego de cláusulas administrativas por el que se establece que el contrato podrá prorrogarse año a año por periodos correspondientes al año natural previo acuerdo expreso del órgano de contratación, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la primera y única prórroga del contrato por una anualidad. Segundo, notificar este acuerdo al interesado, dando traslado del mismo a los servicios municipales para su conocimiento y efectos. Sí, votaremos a favor. Antonio. Votaremos a favor. Andrés. A favor. Silvia. A favor. Votaremos a favor. Bueno, pues es la prórroga y es la última. Entonces, pues prorrogamos un año y ya tenemos que pensar en licitar para el año que viene el servicio de limpieza. Votaremos a favor. ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto número 2. Expediente 1133-2026, planificación presupuestaria. Luisa. Visto que con motivo de la liquidación del presupuesto 2025 se puso de manifiesto que el Ayuntamiento se encuentra en una situación de necesidad de financiación causada por la ejecución en 2025 de gastos financiados con remanente de tesorería para gastos generales y con exceso de financiación afectada resultante de la liquidación del presupuesto anterior, tal y como se desprende del informe emitido por la intervención municipal, visto que el Ayuntamiento en sesión plenaria de 1 de junio aprobó el Plan Económico-Financiero de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, visto que con fecha 3 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Ley 13-2026 de 2 de junio por el que se adoptan medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial, estableciéndose en su artículo 4 planes económicos financieros en 2026 y 2027, que excepcionalmente en los ejercicios 2026 y 2027 no será de aplicación lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2-2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera por las entidades locales que incumplan en las liquidaciones del presupuesto de 2025 o de 2026 el objetivo de estabilidad presupuestaria o la regla del gasto consecuencia de la utilización de remanentes de tesorería para gastos generales o del exceso de financiación afectada. En todo caso, será necesario que el periodo mínimo de pago a los proveedores de la corporación local no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad. Visto que en el día de hoy, 22 de junio de 2026, se ha publicado en el BOE la resolución de 18 de junio de 2026 del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Real Decreto 13-2026 de 2 de junio, por la que se adoptan las medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial, visto que el Ayuntamiento cumple los requisitos exigidos en el artículo 4 del citado Real Decreto, en tanto que, primero, la causa del incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria deviene de la utilización del remanente de tesorería, del exceso de financiación y del exceso de financiación afectada. Segundo, el periodo medio de pago a los proveedores de la corporación local no supera el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad, de acuerdo con el último dato publicado en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las entidades locales. La Comisión Informativa de Hacienda propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, dejar sin efecto el Plan Económico Financiero 2026-2027, aprobado por acuerdo plenario de fecha 1 de junio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto Ley 13-2026 de 2 de junio, por el que se adoptan medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial.
Segundo, da traslado del presente acuerdo al Departamento de Intervención para su conocimiento y efectos. Isabel. Sí, votaremos a favor. De dejar sin efecto Eso es. el plan económico financiero. Antonio. A favor. Andrés. A favor. Silvia. A favor. Pues era algo que Izquierda Unida le preocupaba, porque creo que también al equipo de gobierno el que tuviéramos que establecer ese plan económico financiero, y a partir de ahí pues salió una nueva normativa a la que hay que acogerse evidentemente por imperativo, y con lo cual pues bueno, hacer esa reflexión que aquí la parte de financiación afectada sí que es cierto, pero que el periodo medio de pago pues siempre se ha establecido en tiempo y forma. Votaremos a favor. Pues nosotros votaremos a favor. Después de aprobar un plan económico financiero el 1 de junio, se publicó el Real Decreto Ley 13/2026 con fecha 22 de junio. Esto nos exime de hacer un plan económico financiero porque dice que la causa del incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria devenía de la utilización de los remanentes y del exceso de financiación afectada. Bueno, pues con este Real Decreto nos quedamos libres de ese impedimento, y también el Ayuntamiento siempre ha tenido un periodo medio de pago que es inferior al que permite la ley. Por lo tanto, pues votaremos a favor de retirar y dejar sin efecto el Plan Económico Financiero 2026-2027 que se aprobó aquí el 1 de junio. ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto número 3, expediente 1417-2026, imposición y ordenación de tributos. Luisa. Considerando que el Servicio de Tesorería presentó su propuesta en la que argumentaba la necesidad de tramitar el procedimiento para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios y actividades artísticas, culturales y formativas en el Servicio Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Andorra, considerando que se incoó por la Alcaldía el procedimiento para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa referida, considerando que se emitió informe técnico económico en que se puso de manifiesto la previsible cobertura del coste del servicio, considerando que se emitió informe jurídico en ejercicio de la función de asesoramiento legal preceptivo, comprobándose la viabilidad y legalidad del proyecto propuesto, de acuerdo con la normativa que resulta de aplicación, así como con las reglas internas que en su caso tenga aprobadas la entidad en sus reglamentos orgánicos, considerando que se emitió por la intervención informe en que se evaluó el impacto económico-financiero de la modificación, así como el cumplimiento de la normativa aplicable y, en particular, los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, considerando que se emitió informe propuesta de resolución para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa referida, la Comisión Informativa de Hacienda considera que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las normas legales citadas anteriormente y que las cuotas fijadas en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa se ajustan a los costes previsibles derivados de la prestación de los servicios públicos, y a tal efecto se propone al Pleno de la entidad la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios y actividades artísticas, culturales y formativas en el Servicio Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Andorra, en los términos del proyecto que se anexa en el expediente. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de 30 días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de esta entidad. Tercero, considerar el acuerdo definitivamente aprobado en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado en base al artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Cuarto, facultar a la Alcaldía para suscribir los documentos relacionados con este asunto. Bien. Isabel. Sí, votaremos a favor. Son las tasas de los cursos que ya se están impartiendo desde hace tiempo, son las mismas tasas con una revisión del IPC desde la última vez que se actualizaron. Entonces nosotros votaremos a favor. Muy bien. Antonio. Votaremos a favor. Andrés. Nosotros en este punto nos vamos a abstener. Silvia. A favor. Pues
toca actualizar varias tasas de servicios de cultura y deportes. Entendemos que los servicios pues tienen un gasto asociado de personal y también un mantenimiento de la infraestructura, y con lo cual nos parece bien actualizar ese IPC para sostener el gasto. Votaremos a favor. Bueno, pues eso, la actualización que se propone es la del IPC desde la última vez y, bueno, se respetan todas las bonificaciones para familias numerosas, los bonos también vienen más subvencionados, son más asequibles. Bueno, pues yo creo que la subida del IPC pues es lo que es la vida, tampoco es tanto. Así que votaremos a favor. ¿Votos a favor? 10, ¿Abstenciones? 2. 2. Venga. Punto siguiente, expediente 1418-2026, imposición y ordenación de tributos. Luisa. Considerando que el Servicio de Cultura presentó su propuesta en que argumentaba la necesidad de tramitar el procedimiento para la modificación del acuerdo regulador del precio público por la asistencia a los cursos de danza artística impartidos por el Servicio Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Andorra, considerando que se incoó por la Alcaldía el procedimiento para la modificación del acuerdo regulador del precio público referido, considerando que se emitió informe técnico económico sobre el coste y rendimiento del servicio en que se justifique la modificación del precio público que se pretende, considerando que se emitió informe jurídico comprobándose la viabilidad y legalidad del proyecto propuesto, de acuerdo con la normativa que resulta de aplicación, así como con las reglas internas que en su caso tenga aprobadas la entidad en sus reglamentos orgánicos, considerando que se emitió por la intervención informe en que se evaluó el impacto económico financiero de la modificación, así como el cumplimiento de la normativa aplicable y, en particular, los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la Comisión Informativa de Hacienda considera que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las normas legales citadas anteriormente y se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación del acuerdo regulador del precio público por la asistencia a los cursos de danza artística impartidos por el Servicio Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Andorra en los términos en que se anexa a la presente. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios municipal y en la sede electrónica de esta entidad. Tercero, facultar a la Alcaldía para suscribir los documentos relacionados con este asunto. Isabel. Sí, como en el caso anterior, es actualizar los precios que están fijados desde septiembre del 2024. Pasamos de pagar 9,30 de matrícula a pagar 11,50 y de 24 por mensualidad a pagar 25. Entonces es lo mismo que en el caso anterior, es una actualización del IPC. Antonio. Votaremos a favor. Andrés. Nos abstenemos. Ya, a favor. Izquierda Unida votará a favor. Pues como imagen es una actualización de precios que viene desde septiembre del 24. Por lo tanto, tampoco es una cantidad importante, votaremos a favor. 10, ¿Abstenciones? 2. ¿Sí, no, Juan? Sí. Vale. Punto número 5. Aprobación, modificación, precio público, escuela infantil. Considerando que el Servicio de la Escuela Infantil presentó su propuesta en que argumentaba la necesidad de tramitar el procedimiento para la modificación del acuerdo regulador del precio público por la prestación del servicio de educación infantil en Escuela Infantil La Malena, considerando que se incoó por la Alcaldía el procedimiento para la modificación del acuerdo regulador del precio público referido, considerando que se emitió informe técnico económico sobre el coste y rendimiento del servicio en que se justifica la modificación del precio público que se pretende, considerando que se emitió informe jurídico comprobando la viabilidad y legalidad del proyecto propuesto, de acuerdo con la normativa que resulta de aplicación, así como con las reglas internas que en su caso tenga aprobada la entidad en sus reglamentos orgánicos, considerando que se emitió por la intervención informe en que se evaluó el impacto económico-financiero de la modificación, así como el cumplimiento de la normativa aplicable y, en particular, los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la Comisión Informativa de Hacienda considera que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las normas legales citadas anteriormente y se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación del acuerdo regulador del precio público por la prestación del servicio de educación infantil en la Escuela Infantil La Malena en los términos que se anexa a la presente. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
en el tablón de anuncios municipal y en la sede electrónica de esta entidad. Tercero, facultar a la alcaldía para suscribir los documentos relacionados con este asunto. Isabel. Sí, en este caso votaremos a favor. Se ha hecho una variación del IPC desde abril del 24, o sea, que corresponde al 5,1%, que es lo que corresponde a la variación del IPC de abril del 24 a marzo del 26, que son 2 años. Y lo que hemos modificado, hemos mantenido las distintas modalidades de pago en función del horario contratado en función de las necesidades de las familias, y aquí ha habido o proponemos una modificación en la modalidad, que es la jornada completa, que puede empezar a las 8:30, pero que finalizará en todo caso a las 4 de la tarde, al contrario como hasta ahora, que acababa a las 4:30. Esto es debido a una necesidad que ha plasmado la directora del centro, puesto que no hay familias que cubran o que necesiten ese tramo horario de 4 a 4:30, y consideramos que esa media hora es mejor que las trabajadoras de la escuela La Malena estén con los niños cuando más necesidad de cuidados hay. Las de modalidad B y la C, que es la jornada completa con comedor hasta la 1:15, y la C, jornada completa hasta las 12, se mantienen igual. La revisión de precios, al igual que hasta ahora, va en función de la renta per cápita, y luego analiza, o sea, en el momento de la matrícula, la valoración la hace la directora de la escuela municipal. Como os decía, el incremento es del 5,1% en cada una de las cuotas. Entonces nosotros votaremos a favor. Antonio. Bajo el informe de la directora de la escuela, que no hay uso de 4 a 4:30, votaremos a favor. Andrés. Seguimos con la misma tónica, nos abstenemos. Silvia. Sí, con el informe en la mano de necesidades votaremos a favor siempre y cuando, y así creo que se hará, si hubiese necesidades se volviese a ampliar el horario. Raúl. Votaremos a favor. Pues bueno, nosotros también votaremos a favor. Es una subida de 2 años prácticamente, por eso es el 5,1, y luego las recomendaciones que hace la directora, la jefa del servicio. No obstante, si hubiera demanda para ampliar ese horario o para adelantarlo, este ayuntamiento sería receptivo a esas ampliaciones. Votaremos a favor. ¿Votos a favor? 10. ¿Abstenciones? 2. Mociones de urgencia. Vamos a votar la urgencia, ¿lo explicas tú? Sí, es el expediente 1458. Es las tasas de... lo leo si queréis. Visto que el Servicio de Tesorería presentó la propuesta en que argumentaba la necesidad de tramitar el procedimiento para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de instalaciones municipales, visto que se incoó por la alcaldía el procedimiento para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa, visto el informe técnico-económico en que se puso de manifiesto la previsible cobertura del coste, visto el informe jurídico de la función de asesoramiento legal comprobándose la viabilidad y legalidad del proyecto propuesto, de acuerdo con la normativa que resulta de aplicación, se emitió por intervención informe en que se evaluó el impacto económico-financiero de la modificación, así como el cumplimiento de la normativa aplicable y en particular los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, vista la legislación aplicable. A la vista de los antecedentes y teniendo en cuenta la normativa de aplicación y la doctrina, se considera que el expediente se está tramitando conforme a la legislación aplicable, procediendo a su aprobación por el Pleno de conformidad con el artículo 22.2d de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local. Se emite la siguiente propuesta de resolución. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización de instalaciones municipales en los términos del proyecto que se anexa en el expediente. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de 30 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de dicho anuncio, en el cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Tercero, considerar el acuerdo definitivamente aprobado cuando no se presenten reclamaciones en el plazo anteriormente indicado en base al artículo 17.3
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Es la utilización de instalaciones municipales, pero en concreto son las instalaciones de la piscina y del polideportivo, las cuotas de los socios y las actividades aeróbicas de temporada. La utilización de las instalaciones deportivas por curso escolar. Isabel. Hay que votar la urgencia primero. La urgencia, Sí. ¿no? Es de urgencia porque justificábamos la urgencia para empezar el curso ya Sí, con las nuevas porque aulas. para que estén, como tienen que estar expuestas al público 30 días, para que se puedan aprobar y se vuelvan a aprobar por el Pleno, o si no hay alegaciones a aprobarse, para que puedan aprobarse en septiembre y así poder empezar a aplicarse Las tasas. con el curso escolar, para no tenerlas que subir en enero, Vale. a principios de año, que la gente ya sepa lo que ¿Votos a colocar todo favor? el curso. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad. Ahora ya debatir. Isabel. Vale, nosotros votaremos a favor en cuanto que se refiere la modificación de las ordenanzas para las actividades del polideportivo, las aeróbicas, el uso de las pistas de tenis, las cuotas de socio, como ha indicado Luisa, las pistas de atletismo y el campo de fútbol. Porque luego hay otra parte de la ordenanza fiscal que no se ve modificada, como es el uso de otras instalaciones municipales. Entonces, en ese caso, votaremos a favor. Queda claro. El resto, como son anuales, Se puede modificar lo en que enero. hacemos es modificarlo normalmente en septiembre, octubre, Pues eso. para que se empiecen a aplicar en enero. O sea que lo que votamos es las que ha comentado Isabel, ¿no? Las de deportes. Las de deportes que empiezan con el curso escolar. Sí. Antonio. Votaremos a favor. Andrés. Nos abstenemos. Silvia. A favor. Raúl. Votaremos a favor. Pues eso, con esa salvaguarda pues votaremos a favor, que es para que se adapte al inicio de curso y se empiece a cobrar desde el inicio de curso. Eso es. Y el resto de instalaciones pues tenemos de margen con el año siguiente. Entonces, votos a favor, 10. abstenciones. 2. Bueno, pues ya está. Actividad de control, resoluciones de alcaldía. No queda La otra. promoción, la 1459. Joder, ¿y cuál es esa? Yo no la La de tengo. las de la piscina. Ah, las de la piscina, venga. También hay que votar la urgencia. Sí. Venga. ¿Explicas un poco la urgencia Sí, o te vale es lo lo mismo? mismo, antes? es para los cursos de la piscina climatizada, que también son de curso escolar. Entonces, aquí ya se incluye todas las cuotas de la piscina, pero es sobre todo por los cursos. Lo que se modifica son los cursos y las actividades que son de curso. Pero la subida es el IPC, ¿no? Sí, la subida es desde la que se ha propuesto y con el redondeo, que algunas veces es el IPC y otras veces Un no. poquito menos, vale. Bueno, urgencia de esta moción para las tasas de la piscina climatizada. Unanimidad. Sí. Ahora. Y ahora, venga, Isabel. Isabel, Sí, votaremos a favor para modificar las tasas de los cursos de natación y las actividades acuáticas de la piscina climatizada, para que puedan iniciarse correctamente con el curso escolar. Antonio, Votaremos a favor. Andrés, Nos abstenemos. Silvia. A favor. Votaremos a favor. Pues nosotros también votaremos a favor para que se adapten al inicio del curso escolar. ¿Votos a favor? 10. ¿Abstenciones? 2. Ahora sí ya. ¿no? Ahora sí. Vale. Actividad de control, resoluciones de alcaldía. Luisa. Sí, se da cuenta de las resoluciones de la 348 a la 483, dando cuenta expresa de la resolución 367, que es de un procedimiento, el procedimiento abreviado 58-2026, aprobar la comparecencia y personación del Ayuntamiento ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, designar letrado y designar procurador. La resolución
371, que es la aprobación de las nóminas del mes de mayo de 2026, la resolución 379, que es la comparecencia en otro procedimiento abreviado, el 69-2026 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, lo mismo, nombre de designar letrados, que en este caso son los de la compañía aseguradora, y designar los procuradores. La resolución 381, que es la aprobación de la paga extra de junio de 2026. La resolución 397, que es la aprobación de la nómina complementaria por término de la relación laboral de mayo de 2026. La resolución 408, que es la aprobación de la modificación de créditos 4-2026, que es la de retribuciones personal laboral temporal de la residencia, que se incrementa en 30.000 euros, reduciéndose el salario en la C1, el administrativo C1 intervención, complemento de destino y complemento específico dentro de la misma partida de personal. Por otro lado, la resolución 436, que es la modificación de créditos 5-2026, en que es la subvención del INAEM por el programa Emplear, dotando para el gasto de retribuciones de personal de subvención de parados de larga duración y la seguridad social del personal de subvención de parados de larga duración, que es un importe de 75.555,20. La resolución 461, que es el procedimiento judicial ante el Juzgado de lo Social, comparecer ante el Juzgado de lo Social en el procedimiento de impugnación de sanciones 204-2023, 2026, otorgar poder a los letrados y facultar al alcalde para la firma del otorgamiento de poderes. Y la resolución 465, que es una corrección de errores, porque se establecía que el procedimiento era el 204-2023, cuando en realidad es el 204-2026. Bien. ¿Ruegos y preguntas? ¿Hay algún ruego, alguna pregunta? Sí, en nuestro caso es simplemente un ruego que viene asociado a la piscina municipal. Comentábamos en el anterior pleno el poder anticiparnos de cara a otros veranos, pero también es cierto que estando en altas temperaturas, y como es el caso de Aragón, en alerta roja plus, pues también tener algo de condescendencia, ¿no?, vecinal, y a partir de ahí pues el desarrollar, no sé si un precio simbólico en la entrada individual para esos días que afecte a la alerta roja y a las altas temperaturas y poderlo valorar. ¿No? Y a ver si se puede aplicar. ¿Alguno más? ¿Algún ruego, alguna pregunta? Pues bueno, siendo las 8:24, ¿no? Y 30. Damos por finalizado el pleno del el pleno ordinario del mes de junio. Muchas gracias a todos y nos vemos para el siguiente.